Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Y regresamos a Puerto Crítico. Así mismo es, desde hace más de 2 semanas no estábamos en Puerto Crítico por diferentes razones, entre ellas situaciones de salud. Parece ser que todo este feeling the burn, entre otras cosas, pues trajo calor duro y fiebre a este cuerpo, y yo me enfermé, y por otro lado Miguel también le pasaron algunas cosas por allá. Así que estamos hoy sintiéndonos mejor. Le mandamos buena vibra a Miguel allá en Australia. Así que bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en Red Global por internet, y en este programa en Puerto Crítico en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos desde San Juan de Puerto Rico y Miguel Rodríguez Casella desde Sydney, Australia. Miguel, un abrazo. ¿Cómo va esa fiebre? Aquí, ¿mejorando? Saliendo de mi propio episodio viral. Episodio... Sí, ustedes con el calor y yo con el frío acá. Así mismito, episodio viral. Bueno, y de alguna manera de cosas virales queremos hablar, porque hoy comenzamos una serie que nos parece importante, una serie que no solamente se nos ha ocurrido a nosotros, sino que hasta nos escribieron para sugerir que iniciáramos. Y de alguna manera la hemos titulado de esta forma: Reflexiones en torno a nuevos horizontes políticos, posibilidades del Political Revolution y prácticas políticas aquí y ahora. ¿Y qué significa todo eso? Bueno, de alguna manera queremos reflexionar sobre el estado de la situación política en Puerto Rico, pero cuando decimos Puerto Rico obviamente también incluimos, por llamarle así, a la metrópoli, y por qué no también a Puerto Rico, ubicado en este tercer planeta del sistema solar llamado Tierra. Así que de alguna forma queremos hacer un análisis del estado de la situación hoy, y tomando muy en cuenta la coyuntura política en la que estamos, una coyuntura política donde ha habido una campaña muy interesante de candidatos presidenciales por el Partido Demócrata, y donde ha habido unas discusiones diversas aquí en Puerto Rico y unas movilizaciones de nuevos públicos y grupos que han estado bastante vocales y presentes en la discusión. Y para ello, y para tener esta discusión, pues queríamos traer precisamente a voces nuevas para algunos de nosotros, aunque han estado bien presentes en las redes sociales desde hace tiempo y han estado presentes, hoy nos enteramos, también en la radio, desde Radio Huelga, allá por el 2010 me parece, y también Voz Populi, que me entero también hoy, una radio que se desarrolló en Manatí. Así mismo se llamaba. Voz Populi, ¿verdad? También se llamaba en Radio Huelga, sí. En Radio Huelga el programa también se llamaba Voz Populi. Sí. Bueno, pues ya que tiene muchas ganas de hablar y que ya se ha unido, digamos, al micrófono, pues queremos presentar a Luis Álvarez, Luis Javier Beltrán, perdóname, Luis, es que confundí con Angélica, vamos a tener la semana que viene. Y Luis es estudiante de maestría de filosofía, estudió filosofía en la Universidad de Puerto Rico, también fue miembro de una organización de estudiantes filósofos en el departamento, bajo la dirección de, en ese momento, la gran Anaira, que hemos tenido aquí con nosotros, hemos tenido el honor de tenerla. Así que desde hace tiempo queríamos tener a estos invitados, y luego ya pronto se va a unir con nosotros también Santiago Delgado.
a la discusión, que también ha sido una voz bien presente en las redes sociales. Así es que, Luis, bienvenidos a Puerto Crítico. Muchas gracias, Juanqui, y saludos a Miguel allá en Australia. Saludos. Muy bien, Luis, ¿cómo comenzar? Esto, de alguna manera, quisiéramos que sea una conversación entre todos, porque estamos pensando juntos un momento, una coyuntura que mientras la hablamos ocurre, así que estamos al calor de los eventos. Y se hace bien necesario, decidimos hacer una serie, es decir, que comenzamos hoy y vamos a tener una serie de 3 programas para reflexionar precisamente sobre la coyuntura que estamos viviendo. Y dentro de esa coyuntura, pues habría que traer definitivamente a la discusión la campaña de Bernie Sanders en Puerto Rico, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, pero vamos a empezar en Puerto Rico porque ha sido una campaña pues que obviamente ha traído pues muchos debates. A veces uno quisiera que hubieran sido debates más sólidos o más profundos, pero bueno, ha traído reacciones. Tal vez esa es una mejor palabra. Y dentro de esas reacciones, pues ha habido unas cosas con unos argumentos con más sustancias que otros. Pero no me quiero ir necesariamente en la discusión si está bien o no votar por Bernie. Eso de alguna forma, pues, es también tal vez darle vueltas a la noria y quedarse ahí. Más que nada, tal vez me interesaría para comenzar, ¿qué te ha venido a la mente, digamos, tus primeras impresiones sobre este proceso? Es decir, tal vez comenzar con qué te ha llamado la atención en términos de quiénes se han involucrado o no, o qué te ha llamado la atención en términos de las reacciones que ha habido o las que no ha habido, qué no te ha sorprendido, qué sí. Empecemos por ahí. A mí lo más que me interesó del Political Revolution cuando llegó a Puerto Rico es que nos unimos muchísimas personas de diferentes ideologías e identidades. Yo creo que eso es algo clave que podría distinguirse de los otros movimientos que han sucedido en Puerto Rico, que de hecho podríamos hasta compararlo con otros movimientos que sucedieron en Puerto Rico. Pero tú miras a ver, ahí habían estadistas, habían independentistas y habían estadolibristas, ¿verdad? Y nosotros los identificamos porque son nuestros amigos, son nuestra familia, y hasta, a cierta forma, hasta enemigos. O sea, eso fue como que, ay, Dios mío, tú sabes. Aníbal Acevedo Vilá estaba allí, lo presentó. Lógicamente, conocemos las estructuras protocolares de los partidos. Eso fue lo que sucedió ahí. Pero ese momento de encuentro entre diferencias de nuestro país es clave. Y eso lo podemos ver y vamos a dar los ejemplos. Paz para Vieques, el antigasoducto, la antiminería, si podemos ir más atrás. Lugares donde nos encontramos personas desde mucha, ¿verdad?, ideología, pensamientos, formas de accionar. O sea, todo el mundo conoce aquí a Miguel Cruz. Miguel Cruz es un académico anarquista y él votó en Indiana por Bernie Sanders. Miguel es otra voz que queremos traer al sí, lamentablemente ahora mismo está en Londres. Sí. Digo, trabajando su investigación. No. Claro. Pero ese unirnos, tocando el asunto, yo pienso lo más positivo fue eso, que nos pudimos encontrar. Ahora, ahí también puede ser el down de la campaña, que al llegar a Puerto Rico y encontrarse con Luis Vega Ramos y con Aníbal Acevedo Vilá, fue un down para algunos sectores que no pueden desligarse de la identity politics y de la identity politics puertorriqueña. De yo soy independentista, Aníbal Acevedo Vilá, ¿verdad?, mi enemigo en su momento, se presenta con esta persona que está hablando de cierta forma, ¿verdad?, que acapara muchas ideas, muchas demandas en Estados Unidos que nosotros también tenemos. Y eso fue un down. Y creo que, ¿sabes?, fue a la misma vez algo positivo y algo negativo. Y
Y claro, y llegó acá y se encontró con las mismas situaciones, que podemos hablar más luego, que sería, Seguro. ¿verdad? El voter suppression, que eso es lo que le está sucediendo muchísimo en Estados Unidos. Personas dijeron que estaban diciendo en las redes y en los medios que fue peor que Arizona. En California, wow. No, que Arizona. Que fue peor que De Arizona Puerto el Rico. voter suppression, sí. Okay. Fue peor, ¿sabes? Fíjate, mencionaste a Aníbal y me parece curiosísimo. Aníbal acaba de tirar un artículo en el Nuevo Día, no sé si hoy o ayer, en estos días, y el artículo o su columna se llama Junte contra la Junta. Así que imagínate, estamos hablando de un zorro político que sabe usar muy bien, que tiene un gran olfato de los eslogans, de las diferentes movidas de lo que se puede llamar la izquierda o grupos progresistas y utilizarlo para, digamos, de alguna manera carrerismo político y discusión política. Claro que esto tampoco hay que ser ingenuo, son unas discusiones que se dan y aquí va a entrar medio mundo en estos debates y hay que ver cómo uno logra también usar ese tipo de figuras o no, o echarlas a un lado en momentos clave. Miguel, ¿algún comentario? Sí, quiero entrar en algo que me parece muy, o sea, un poco las líneas negativas de lo que estabas trayendo. Uh-huh. Un problema que tenemos en Puerto Rico, que no es de ahora, pero se hace cada vez más patente la distancia que hay, digamos, entre unas discusiones políticas que se pueden tener, pues, qué sé yo, desde unos espacios más o menos informados, unos ciertos entendidos, no hay que estar todos de acuerdo, pero por lo menos unos términos operacionales con los cuales podemos comunicarnos y demás. O sea, hay una distancia entre eso, o esa conversación que se puede tener entre unos grupos, no necesariamente aliados, pueden ser opositores y antagonistas y demás, ver un pueblo que, pues, enfrenta necesidades de todo tipo, que no necesariamente tienen la cultura política, ya sea por experiencia personal, no han tenido los espacios de educación, o porque la conversación que se da en los medios de comunicación no fomenta tampoco a que se den esos entendidos, a que se manejen unos términos operacionales. O sea, si Jay Fonseca, pues vamos a decirlo así, a calzón quitado, es la voz que reúne conversaciones políticas en Puerto Rico, y antes era la coma entre comillas, pues hay déficits ahí enormes. Entonces, pues, veo una tendencia entre, pues, los sectores, digamos, más informados, los que se ven a sí mismos más inteligentes o más capacitados, lo que sea que eso signifique. Veo unas líneas de ataque a veces muy duras, muy poco generosas hacia esa totalidad del país, que si uno, pues, se sale del fanatismo y uno ve las respuestas, uno hasta pensaría que están votando, pues, de la mejor manera que pueden, dado los conceptos que están manejando y el tipo de conversación a la que lo exponen los medios. Entonces, te pregunto, en medio de ese escenario, o sea, hay un tranque aquí enorme hacia cualquier avance de una agenda progresista en los propios medios de comunicación, y por más que sale de redes sociales como alternativas y demás, sigue siendo un nicho. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo ves tú esa crítica un poco generosa hacia sectores populares? ¿Y qué oportunidades verías tú de destrancar, digamos, ese bloqueo de comunicación o de divulgación o de incluso discurso edificante en los medios de comunicación? Yo creo que en Puerto Rico debemos empezar y yo creo que yo creo que esa es en cierta forma la intención del PPT, ¿verdad? Que poder diluir, quieren en cierta forma diluir el asunto del estatus y empezar a decir, vamos a hablar de ciertos, ¿verdad?, conceptos y formas de analizar nuestro entorno actual, donde podamos acaparar, ¿verdad?, la mayoría de las personas. A mí me parece el asunto de, ejemplo, que venga un Aníbal Acevedo Vilá, yo creo que se tomó bien rápido desde el pensar político puertorriqueño y se dejó fuera y simplemente se despachó a Bernie Sanders, porque por lo menos un sector que normalmente se identifica como de izquierda, independentista, socialista, antineoliberal, porque son un montón de cosas que podríamos decir, ¿verdad? Claro. ¿Quién es esta persona? Que fue ¿verdad?, un problema. Y eso, el trabajo que hay
porque para mí es problemático, igual como dice Miguel, porque eventualmente vamos a tener que sentarnos en una mesa y unirnos todos. Por ejemplo, por el cuestión de la Junta para la Junta. Y eso conlleva una crítica sobre la identity politics, que yo creo que aquí no se da mucho. Porque podemos unirnos y eso, por eso que empecé con que lo más lindo que fue, ¿verdad? Políticamente fue ver tanta gente desde el punto de vista identitario puertorriqueño unidos. Y eso pues se ha pasado por desapercibido y eso en cierta forma es algo bien importante. Pero eso conlleva un trabajo de desmitificar la forma de identidad y de pensar nosotros como puertorriqueños y empezar a mirar otra forma y crear nuevos mitos y nuevas formas de pensarnos. ¿Qué nos une entre nosotros? ¿Cuál es el coraje común? ¿Sabes? Porque, por ejemplo, yo hacía unas encuestas que, ¿verdad? Trabajando, esto es un trabajo aparte, y tú podías ver que habían cosas en común entre muchas personas, un coraje común, y en cierta forma nadie lo trabaja y nadie va a la calle a pensar y decir cuáles son estas cosas que nos unen, más allá de yo soy independentista, yo soy socialista, yo soy estado librista o independentista, ¿verdad? Estadista. ¿Qué cosas nos unen? Y eso conlleva una desmitificación de la identity politics. Después de ahí es que quizás podemos pensarnos y crear proyectos que nos puedan unir. Y en cierta forma, tú miras a ver, eso es lo que ha sucedido en Estados Unidos con Bernie Sanders. Es que él ha hablado desde la forma más ambigua posible, donde ha acaparado un sector que se ha sentido rezagado, marginalizado, no representado bajo las estructuras de los partidos, ¿verdad?, dominantes en los Estados Unidos. Y eso es la cosa más importante y la que va a seguir. Con eso vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico un momento. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Y regresamos a Puerto Crítico. Me acaban de decir que volvimos y estamos ahora con Santiago Delgado con nosotros, que lo estábamos esperando y ya lo habíamos presentado en ausencia, pero aquí está con nosotros. Santiago, bienvenido, qué bueno que estás aquí con nosotros. Saludos. Santiago y Luis, estábamos hablando y Miguel estaba comentando de alguna manera la importancia, que es fundamental, y bueno, nosotros seríamos los últimos en no reconocer eso, la importancia de los medios en todo este proceso, pero no solamente los medios alternativos, los medios como Puerto Crítico, los medios, las redes sociales o revistas digitales y demás, sino precisamente esos medios que son los medios populares, es decir, los que se escuchan, lo que es la radio comercial, lo que es la televisión y lo que es, pues, personajes reconocidos como ya sea como periodistas o como faranduleros, pero o ambas a la vez, desde Rubén Sánchez hasta Jay Fonseca, desde la Comay, que ya no existe, pues precisamente cuál es, digamos, ese efecto que ha tenido y que tiene en los análisis que se hacen o la falta de análisis que se hacen. Que de alguna manera criticamos y nos encanta, pues, decir, no, estos otros espacios tienen una profundidad mayor y demás, pero ¿qué hacer, digamos, dentro de esa hegemonía que hay de información? Por un lado, o sea, reconocer que somos muy rápidos en señalar, pero hay que ver cuáles son las condiciones en términos generales, de dónde sacamos la información, de dónde elaboramos análisis y demás. Entonces, por ahora, hemos estado en una discusión de cómo empezar a entender lo que ha estado pasando en esta última semana
en términos del estado de la situación en Puerto Rico. Y le habíamos preguntado a Luis tanto sobre esto de los medios, pero también sobre qué cosas le habían llamado la atención para bien o qué cosas le habían llamado la atención para mal en términos de esto que ocurrió hace unos días con la primaria de Sanders en Puerto Rico. Yo, ahora que tú llegas, pues quiero rápido ponerte a hablar. Así es que un poco, Santiago, algunas reflexiones que te han venido a la mente en estos días en torno a el efecto, por llamarle así un poco, citando a Pavón, el efecto Sanders en Puerto Rico, y cómo tú lo ves al calor de lo que ocurre hoy. A mí me parece que todo lo que ha generado en torno a el efecto Sanders, es decir, a través de una candidatura, todas las personas que se han de alguna manera sentido apelados, convocados por eso, enfocarnos en que esto no va a resolverse mañana en las elecciones generales, en las elecciones generales de los próximos 4 años, etc. De la misma manera, lo que queramos hacer, lo que queramos construir, primero que no va a ser a través de figuras, va a ser de manera colectiva. Va a ser fuera o utilizando los medios tradicionales como medios que no nos pertenecen. No nos pertenecen porque esos medios no existen para darnos voz a nosotros. Y cuando digo nosotros me refiero a uno amplio, un nosotros que tiene otros valores de izquierda, valores que favorecen o pretenden ampliar la democracia, pretenden primordiar los derechos humanos, primordiar lo común, es decir, lo que no pertenece a todos, nos pertenece a todos y simultáneamente no pertenece a nadie, es decir, no es mercancía. Es para ser utilizado por todos, es para ser valorado por todos, es para ser defendido por todos. Ejemplos: educación, salud, transportación, vías de comunicación, etc. Medios de comunicación que, al no ser nuestros, los utilizamos como medios y simultáneamente tenemos que poner un énfasis, una meta a corto plazo y a mediano plazo y también a largo plazo de crear nuestros propios medios. Medios que seguramente van a tener las carencias características de, precariedad, por ejemplo. Seguramente falta de recursos económicos, financieros, acceso a capital, pero tenemos que enfocarnos en eso. ¿Por qué? La política en el siglo XXI contrario a lo que mucha gente que hizo política en el siglo XX, gente, digamos, de otra generación, y no necesariamente una generación en términos de edad, o sea, cronológica, demográfica, pero sí una manera de hacer política, digamos, a la vieja usanza. La calle, el meeting, la marcha, el piquete. La política ahora se hace desde los medios de comunicación. Tú haces un piquete, convocas 200 personas, las 200 personas se manifiestan. Eso tiene un valor. Si los medios no lo cubren, eso no tiene un efecto que se reproduzca y multiplique. Tú haces un podcast, tú lo publicas, tú lo compartes, tú lo discutes, esas personas lo comparten y lo discuten. Eso genera un valor que primero que no está mediado por el capital, por el establishment, por los medios de comunicación tradicionales, por las personas que generan opinión, los que tú citaste, Jay Fonseca. Esa gente no quiere darle espacio a otras discusiones. Nosotros tenemos que ser lo que impulsamos y generamos esas otras opiniones que deben chocar. Y de alguna manera crear una izquierda que realmente ahora mismo para enfrentarnos a los objetivos que tenemos enfrente no estamos preparados. Punto.
Fíjate, ahora y Miguel, te voy a dar espacio ahora para que comentes, pero me vino a la mente, y vuelvo, es un referente inevitable, Podemos. Y recuerdo que Pablo Iglesias, antes de ser Pablo Iglesias, es decir, antes de ser Pablo Iglesias que conocemos hoy, estaba metido en los medios alternativos y se hicieron, parece ser, tan poderosos dentro de lo que es el medio alternativo, que empezaron a invitarlos a programas de comerciales, de tertulia, tío. Exactamente, de tertulia. Y ya del mainstream, del establishment. El talk show. Y una vez ya entraron ahí, pues subieron los ratings, así que se hicieron imprescindibles y se hicieron inevitables. Y ya entraron. Así que de alguna manera yo creo que hay un reto que nos lanzan a seguir creando espacios. Miguel. Sí, estoy de acuerdo. Hace falta quizás menos lloriqueo de los espacios, de la falta de participación en espacios oficiales y más iniciativa en crearlos y en ser ingeniosos en cómo se ponen a circular ideas y coberturas y cosas. Sí, estoy de acuerdo con eso. Ayer observaba a Iglesias, curiosamente prendo el televisor y está Televisión Española, aquí lo retransmiten a las 11 de la mañana. Y estaba en el noticiario oficial, era el plato principal de apertura. O sea, antes de hablar de las noticias del día, se tiene un pequeño segmento como de unos 45 segundos donde la periodista le hace una serie de preguntas a Iglesias responde. O sea, que Iglesias se convierte un poco en el pie forzado del noticiero, en lo que hace que la gente no se vaya al baño o no cambie de canal, sino que se queden ahí observándolo. Entonces, fue muy singular para mí ver a Iglesias manejar ese truco, digamos, comercial, aunque es televisión del Estado, cuando hace apenas, qué sé yo, año y medio, o menos, un año, su relación a esos mismos medios era mucho más antagónica. Los medios no lo trataban como una figura seria. Y ahora era prácticamente casi que el gancho para que te quedaras alerta. Y lo decían así mismo, o sea, nos vamos, que significa tal cosa, vamos a hablar de tal cosa, pero regresamos ya mismo con una entrevista extendida a él. Y él se quedaba ahí sentadito hasta que volvían a tocarlo. Entonces, lo que yo veo en la manera como él se desenvuelve, y voy a lo tuyo, o sea, me refiero a eso, es que hay una técnica. O sea, aquí esto no son procesos que nacen tampoco informalmente. Hay unos temas de disciplina, de entrenamiento, o sea, hay tecnologías en la manera como uno habla, como uno se mueve, como uno se desenvuelve, que te garantizan también esos espacios de atención. Y pienso que a veces nos faltan generar, o sea, un problema que fuéramos a identificar así grande en Puerto Rico, en cómo se manejan muchas de estas cosas, es que, mira, sí nos sobra el entusiasmo, la indignación muchas veces, pero nos están faltando herramientas técnicas, desde el histrionismo más burdo, pero efectivo, a la posibilidad de cambiar el mensaje en distintos formatos. Siento que no veo eso en la manera como se está manejando, ni siquiera en los partidos tradicionales, o sea, que me parecen muy torpes en sus estrategias también. Pero, o sea, cualquier movimiento progresista que quiera instalarse allí, o sea, no basta la buena intención o el coraje, o sea, tiene que haber también una disciplina y un interés de reconocer que estos son técnicas, que estas cosas se aprenden y se estudian. O sea, y no me queda la más mínima duda de que Iglesias, entre muchos de los otras figuras de ese partido, han pasado por ese proceso de aprendizaje. Que esto no es nada más una persona que es inteligente y le dan un micrófono al frente y que tiene algo innato en su personalidad, no. Aquí hay entrenamiento. ¿Cómo tú lo ves? Vamos a una pausa con esa pregunta, piénsenla bien y regresamos a Puerto Crítico. Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará, ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo, es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música, desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas, incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que vea, el pajeo significa específicamente eso, irnos en un viaje musical.
musical. Así que si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde, como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que si te gusta, no tienes excusa, puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular. Hacemos análisis en serio. Claro. Entonces yo creo que en ese sentido los compañeros vieron la puerta abierta de decir, pero espérate, este es el que habla de tanta moralidad, claro, y dentro de ese mismo contexto está haciendo todo lo contrario. Yo siempre he dicho que ojalá Tomás Rivera Chats nunca tenga poder, porque puede ser que él reúne todas las características de un dictador. De un dictador. Pero la ves en broma. Tú sabes que Cucuza salió en el closet, ¿verdad? Para mí siempre estuvo fuera, pero es que ella vivía como en una vitrinita. Pero porque tú dices eso. Cucuza estaba como el que le pega el cuerno en el barrio, que es el último que se entera. Aquí nadie se salva. Hoy el punto eres tú, sábados a las 10 de la mañana por Bonita Radio. Y regresamos a Puerto Crítico. Estamos con nuestros amistades aquí, Luis y Santiago, en reflexiones en torno a nuevos horizontes políticos, posibilidades del Political Revolution y prácticas políticas aquí y ahora. Entonces, yo sé que Santiago tenía un par de comentarios y después Luis, con esa pregunta que hace Miguel. Rapidito, a propósito de lo que dice Miguel, la gente de Podemos, y no solamente la gente de Podemos, digamos que la gente que de alguna manera tenía intenciones de izquierda, intenciones progresistas, reconocieron tempranamente, y eso es un gran acierto de ellos, digamos, y fundamental, y que desde Puerto Rico deberíamos aprender, y no solamente desde Puerto Rico, pero deberíamos aprender, y es decir, los medios de comunicación del establishment, los de ellos, no son de nosotros, no nos van a prestarlos, no nos van a dar, vengan, siéntense aquí, hablen, divulguen sus ideas. No, ellos no solamente crearon los suyos y simultáneamente se plantearon el problema de no es lo mismo debatir en televisión, no es lo mismo conceder entrevistas, no es lo mismo una entrevista remoto. Hay una estética, más allá de la ética, más allá del contenido, de las ideas que se pretenden divulgar, hay una estética. No es lo que dices, también cuenta cómo lo dices. Y de la manera que ellos decían lo que decían, se convirtieron en éxitos de audiencia. Por eso los siguieron invitando. No es porque querían, mira, queremos que los comunistas se sienten aquí. No fue así. O sea, para traerlo al ambiente de Puerto Rico, uno lee, uno escucha, que se comenta el victimismo, por ejemplo, del PPT. Que no nos dan espacio, que no nos invitan a los debates, que qué pena, que qué malo. No, tú te lo ganas. Tú te haces merecedor de que te inviten. Y si no te invitan, tú juegas con eso. Y tratas de hacer eso que te sirva de alguna manera de beneficio, sacarle rédito político a eso. El victimismo tal cual no ni genera ni entusiasmo, ni convoca. No sirve, punto. Luis. Sí. Es bien interesante porque, hablando del PPT, cuando yo no sé si se recuerdan de Política 101, yo creo que ese fue un acierto del PPT, de coger y empezar a explicar la deuda. Las pizarras. Eso cogió tanto auge en YouTube que jugó bajo las lógicas del mercado de los medios de comunicación. Mira, 100 y pico mil personas lo vieron. Yo te voy a dar un espacio en donde en Telemundo. Sí, sí. O sea, hay que saber poco a poco cómo jugar bajo las lógicas de eso. Y no solamente, y está completamente en lo acierto, ¿verdad, Santiago? En lo estético, sino que ser estratégico. La estrategia de simplemente jugar bajo la víctima de que, ay, no me cúbranme, no ha funcionado. Y lo que ha decidido es, mira, crear los espacios. Política 101, vamos a explicar la deuda, vamos a explicar la junta. Eso trajo tanta audiencia en YouTube y lo miraron los medios. Mira, pues vamos a darle un espacio. No es que quisieran, ¿verdad?, darle realmente ese espacio. Es que sabe que hay un público que compra. Y ahora Luis Beltrán Álvarez y Santiago Delgado. Ahora bien, trayendo esto a la cuestión
de estas semanas con Bernie. A mí me llamó mucho la atención y conozco personas que estuvieron trabajando en eso, cómo se construyeron cantidades de páginas de Facebook con Bernie Sanders, cómo de repente se hicieron videos, se hicieron pancartas, se hicieron dibujos, hubo toda una efervescencia brutal, además que se enlazaban con noticias en los Estados Unidos también de los mensajes de Bernie, arte, ahora digo yo, una variedad de expresiones estéticas y demás que tuvieron, parecería ser un efecto interesante. O sea, eso también son unas posibilidades que se levantaron que me parece ahí no se pueden dejar morir y hay que ver cómo se pueden ahora rearticular para los procesos políticos que vienen y que ya se están dando, obviamente, por un lado. Por otro lado, en términos discursivos, están los debates y que yo me pregunto, ¿no?, en todos estos procesos, y ha sido parte de por qué unos grupos pues no se metieron en el proyecto o digamos en la campaña de Bernie, es el poner en primera, segunda y tercera prioridad la discusión colonial con ese marco, digamos, con ese enfoque versus o en relación a otros tipos de enfoques que pudieran ser tal vez más específicos o más abarcadores, pero no necesariamente con ese enfoque colonial nada más. Eso por otro lado. Y por otro lado, lo que dice Miguel cuando estábamos empezando el programa, yo sé que estoy tirando 3 cosas distintas, pero es un poco para ver cómo lo que nos queda del programa podemos ir yendo hacia esas cosas. Es la importancia también de unos expertise que son inevitables. En el caso de las elecciones, en el caso de lo que pasó en las primarias, el revolú, el desastre y la desorganización que hubo, pues de cierta manera hubo un naivete o una ingenuidad en los grupos con Bernie, que obviamente los zorros aguzados que ya tienen una experiencia vasta en lo que son los procesos electorales en Puerto Rico, dominados en este caso por el PPD y el PNP, pues se vio. ¿Por qué? Porque no hubo una organización que permitiera que mucha gente pues pudiera votar y no se quitara, digamos, de las filas y demás. No estoy diciendo que con eso iba a ganar Bernie Sanders, pero sin duda tal vez sí pudo haber un efecto en disminuir esa victoria de Hillary, y además de eso todos unos procesos, ¿no?, que se dan que pudieran facilitar lo que es, pues, en este caso, votar y participar. En fin, 3 cosas distintas, pero ¿cómo podemos empezar ¿qué ustedes creen de eso? Te iba a decir algo, ¿no? Sí, sí, adelante. Rapidito con lo que dijo Luis anteriormente. Esta semana, ayer, leo gente en Facebook diciendo: me molesta que CNN se nota que es un medio que está parcializado. Algo que hay que aprender es que de ahora en adelante identificar la línea editorial de cada periódico, de cada medio de comunicación, y decir, esa es su línea editorial. No es que están parcializados, es que ese es su candidato, ese es su mensaje, esas son sus ideas. Dejar el lloriqueo. CNN está a favor de Hillary, pues eso lo está sabía bien. hace tiempo. Combatamos eso. Vale. A lo otro. A propósito de lo que decía Juanqui, yo pienso que lo primero, lo más importante, al menos a mi parecer, para que esto tenga continuidad, es lo siguiente. Todo ese entusiasmo, toda esa espontaneidad, toda esa gente que desinteresadamente hizo algo para favorecer la candidatura de Bernie, sacarlo de la candidatura, sacarlo del eleccionario, movilizarlo, canalizarlo para hacer activismo político, la política de la cotidianidad, la política del día a día, pero desde la izquierda. Es decir, si miramos la realidad, la cotidianidad, de manera ingenua, no reconocemos que todo eso tiene una intencionalidad. Los titulares del periódico, el contenido de entretenimiento, la serie de televisión, hasta la serie de televisión americana, se privilegia el individualismo,
se condena el colectivismo, las grandes gestas siempre son individuales, nunca son colectivas, se privilegia lo privado, se condena lo público, se burla de lo público. Todo eso hay que contrarrestarlo. ¿Cómo? Colectivamente. Todo ese entusiasmo no se puede quedar en que, ¿y si Bernie no corre? Pues si no corre, pues se acabó esto, terminamos. No. Eso hay que darle una continuidad y que sea desvinculada de candidatos. Los candidatos nos sirven, pero tienen que ser medios siempre, nunca fines. Luis. Sí. Yo iría, y como había comenzado, aquí hubo una unión de mucha gente diferente, de diferentes ideologías. Y yo tengo un poquito, ahí yo me pongo en la estrategia que utilizaron en Podemos, no hablarnos desde izquierda. Okay. Empezar a hablar, somos nosotros contra ellos. Okay. Empezar a diferenciarlo. ¿Por qué? Porque si empezamos a utilizar las categorías de izquierda, aunque aquí están bien vinculadas al independentismo, los socialistas, los comunistas o los fupistas, en cierta forma pues ya empiezan a cancelar, te pueden atacar muy rápido y los medios son muy astutos. Siempre, eso tú lo puedes ver en un Bernabe cuando estaban los medios, tú eres socialista ni independentista. Rápido te buscan por dónde atacarte y por dónde tajarte y ¿verdad? Y cancelarte como sujeto que está dialogando diferente. Y en esa estrategia yo creo que de eso es lo más importante, por eso es que comencé, que hay que empezar a diluir esa cuestión de la identity politics puertorriqueño y empezar a mirarnos. Es que nosotros, toda esta gente muy diferente, que pensamos y tenemos unos corajes y que ya no confiamos en el sistema, cómo es empezar a atraer, y yo pienso lo mismo que Santiago, cómo esa gente seguir, ¿verdad?, involucrándola en otras luchas, en las luchas por venir, y seguir bajo esa misma lógica. Nos unimos de nuevo, estadistas, independentistas y populares. Y realengo, que eso es otra cosa, ya hay que empezar a pensar que hay gente que, mira, ni siquiera entra dentro de esas categorías. Sí. Que la misma pregunta, ¿tú eres independiente? No, es que ya hay algunos que ni siquiera se ven así. Y yo creo que ahí tal vez, precisamente, porque en ese sentido la nomenclatura aquí es, si allá es izquierda y derecha, aquí es independentista, estadista o estadolibista o lo que sea. ¿Cómo uno pudiera? No, yo soy por la justicia social, o yo soy por la democracia, o yo soy en favor de los derechos de X, Y, Z. No sé, estoy aquí conversando, es lo que me viene a la mente de manera espontánea. Miguel, ¿qué tú crees de todo esto? Sí, extraño un poco en los análisis que hacemos y en cómo se preparan los grupos de progresistas cuando están tratando de llegar al poder, un entendimiento matemático también de su clientela o de la base demográfica con la cual están trabajando. Y eso es un tema que lo discutí con algunos de los organizadores que estaban impulsando la campaña de Bernie hace meses atrás en Puerto Rico. O sea, ¿quién es ese pueblo que singularizamos así porque pienso que la identity politics, fantástico, me da un entendimiento de identidades específicas narradas casi para entenderlas de una forma muy homogénea y además cada uno en su nicho, pero quisiera entender realmente la matemática de nuestro votante, o sea, quién es, o sea, y entender, o sea, son muchas preguntas, muchas piezas de información que entiendo que necesitamos aquí para poder analizar eso, porque no sé, la obediencia que veo en Puerto Rico a las elecciones y a la política tradicional de todos los días, para mí que tiene que ver con unas dependencias clarísimas, al gobierno como gran contratante, o contratista, debo decir, los municipios en la misma línea, y luego tienes el bloque descomunal de las iglesias protestantes que también funcionan como agencias de empleo. O sea que dos polos ahí que digamos, aglutinan los elementos de bienestar básicos de la vida, de alguna manera, pues tienen un control sobre la gente que va por encima de las identidades que cada cual tenga. Entonces, entender la matemática de esos niveles de dependencias, yo creo que es crucial, porque si no, o sea, no creo que todo nuestro problema nada más se da desde entender cuál es el mensaje correcto, cómo debemos divulgarlo, sino que también tenemos que tener un entendimiento de la demografía del votante, que yo no creo que lo estamos manejando. O sea, antes los partidos políticos invertían dinero en esto, yo no sé ahora si tienen chavos para eso, igual no.
pero me parece que es importante que esa información circule entre sectores progresistas también, porque si no estamos tirando palos a ciegas a la hora de impostar y colocar el mensaje. O sea, y ahí pienso que el capitalismo ha desarrollado unos métodos extraordinarios de segmentación del mercado, de entendimiento del mercado, que hay que usarlos, hay que arrebatárselos y aplicarlos para otra lógica, que no es la del capital. La sociología del votante. Vamos a eso. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Llegó tu programa deportivo. Espérate, para. Ya llevamos más de un año con esta promo. Sisto, vamos a cambiar esto. Aquí en El Añadido, si quieres ganar dinero, apuesta con nosotros. Apuesta con nuestras predicciones. Sí. Si tengo que escoger un equipo, ¿verdad?, que le va a terminar la racha a los Warriors, mira, me voy con los Bucks de Milwaukee. Apúntalo, el 12 de diciembre. 108-95, the final. Milwaukee has beaten Golden State. Porque donde ponemos el ojo, ponemos la bala. Sin duda alguna, yo pienso que Canelo Álvarez por decisión unánime en una decisión cerrada. All three scores to the winner by unanimous decision. Canelo Álvarez. Ya ves, esto, entrevista y mucho más te lo traemos aquí en El Añadido, todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. El drama radial vive en este espacio que estimula el pensamiento visual. Les ofrecemos memorables historias recreadas desde el sonido. Yo no la maté. Sí la mataste. Ella huía de ti, de tus celos, de tus miedos. Thus speaking, Fortunato possessed himself of my arm. El taimado Danglars presiente el peligro. Drama oral, miércoles y sábados a las 8 de la noche por Bonita Radio. Y regresamos a Puerto Crítico con Luis Beltrán Álvarez y Santiago Delgado, reflexionando sobre el estado de la situación y el Political Revolution y también aquí y ahora, el aquí y ahora de la política y lo político en Puerto Rico. Y Miguel tenía un comentario bien importante, por llamarle así, sobre la sociología del votante o las demografías de los que participan y las que participan en estos procesos. Y se desarrolló una conversación interesante mientras estábamos en la pausa. Yo creo que tal vez pues sería bueno traerla. Así que tal vez Santiago y después Luis. Adelante. Brevemente. Yo decía que en adición a lo que comentaba Miguel y específicamente a la necesidad de tener información de la gente que vive en Puerto Rico, características demográficas, características sociales, características políticas, que necesitamos crear la manera, posibilitar la manera de que toda la gente que, digamos, de alguna manera esté pensando individual y colectivamente de hacer activismo político, social, de izquierda, la categoría que queramos usar, progresista, que nos podamos conocer, que podamos intercambiar información, que podamos hacer acciones concertadas. Porque de esa manera se va creando un tejido que puede posibilitar hacer otras cosas. Por ejemplo, en algún momento ganar elecciones. No simplemente ser oposición, buscar el 5% y conformarnos con eso. Y eso es crucial, lo que está mencionando Miguel. Y eso lo hace quien tiene capital en Puerto Rico. Porque conlleva un trabajo de ir un par de horas investigar en la calle y preguntarle a la señora, permiso, ¿quiere hablar sobre y no decir política? Porque te van a rechazar. Eso lo sabemos mi compañera Estefany y yo, que estuvimos hace casi un mes ya haciendo entrevistas sobre la situación política y social y económica de Puerto Rico. Si decías política, ya las personas te empezaban a mirar. Yo no quiero hablar sobre eso. Decías socioeconómico y después decía que eras estudiante de la UPR, entonces sí. Pero, o sea, que hay un resentimiento bien grande y eso conlleva, es que hace mucho tiempo se ha dejado todo a la política de representatividad y no necesariamente a
la política comunitaria, de hacer organizaciones comunitarias, empezar con la cuestión de crear esas bases de trabajo comunitario. Lo hacen y lo hacen mucho más en la ciudad capital y algunos sectores, podemos hablar, conozco en Salinas sobre trabajos comunitarios, ni hablar de, ¿verdad?, Casa Pueblo. Pero ese modelo, ¿por qué no empezar a ponerlos a dialogar y desde ahí crear una base de datos y de datos? Y ya ves, ahí estamos hablando de base de datos. Eso conlleva una computadora con un programa de Excel que conlleva un trabajo, ¿verdad?, difícil que tiene que haber muchas voluntades. Es interesante porque aquí hay un capital cultural enorme. Si algo en Puerto Rico hay, es un capital cultural gigantesco. La cantidad de personas que tienen bachillerato en Puerto Rico es brutal. La cantidad de personas que puede hacer este trabajo en ese sentido de investigación básica, desde focus groups hasta encuestas, hasta entrevistas y demás, es enorme. Obviamente sí, eso conlleva trabajo en términos de tiempo, dinero, espacio, recursos y demás. Pero también entonces ahí uno tiene que preguntarse, bueno, ¿qué se ha hecho, número uno, ya? Es decir, buscar y poder amasar toda esa información que ya está, porque tiene que haber algo. Dos, cómo las universidades están o no desarrollando ese tipo de información que uno pudiera entonces darle un uso político a esa información que ya existe desde las universidades. Y tres, pues obviamente, otra vez, ¿cuál es el trabajo político que hay que hacer y cómo uno enfoca entonces todas esas posibilidades? Porque desde aquí mismo uno podría empezar a hacer una campaña de Puerto Crítico, empezar, esto es aquí, de la manga, pero no es que llamen ahora mismo a la gente, sino que uno pudiera hacer toda una campaña de hacer unas preguntas y que la gente fuera preguntando, pero obviamente somos un nicho bien pequeño. En fin, no sé. Un poco la pregunta es cómo empezar a conocer precisamente esa demografía, esa sociología, digamos, del votante y más allá del votante, de la gente que participa en los pocos espacios de participación política que hay en Puerto Rico. Porque es que si no, Juanqui, un poco lo que vi al final en las discusiones sobre la primaria era pues que eran viejitos que votaban por Hillary versus jóvenes que votaban por Bernie. Sí, pero eso es bien fácil. Sí, eso es muy fácil. Sí, y no, eso no explica nada. Definitivo. No, y déjame decirte, había una... Es decir, las estrategias se planifican desde una especie de caricatura de la base con la que te quieres comunicar, pues ahí hay un problema. Que por cierto, yo creo que y parte de lo que me da mucha pena del poco debate que ha habido es y por eso me referí más a la reacción, es que ha habido mucha caricatura en las reacciones. No ha habido un debate que tú digas, caramba, pues mira, estos son unas posturas interesantes de estar en contra o estar a favor. Pues mucha caricatura de lado y lado. Y ha sido bien penoso, bien penoso. Y por cierto, en eso mismo que tú hablas, mira, aquí había una cantidad de gente mayor envuelta en lo de Bernie Sanders, que es real, y mucha vieja guardia. Mucha vieja guardia que rompió hace tiempo con los esquemas del centralismo democrático de la vieja guardia y que se desafiliaron de todos los grupos que habían precisamente por las estructuras rígidas y que deciden involucrarse ahora, se entusiasmaron. Y obviamente jóvenes, pero había muchos realengos también, muchos realengos de todo tipo de visión en términos del estatus de Puerto Rico, pero todos muy enfocados en la justicia social, que ahí es que es interesante. Bueno, ¿cuánto nos queda? 2 minutos. Dentro de todo esto, Santiago, ¿qué tú sacarías, esperanzador o no? ¿Qué tú sacarías para seguir caminando, digamos, que tú pudieras decir, hay que seguir profundizando en estos puntos? Esperanzado en toda la espontaneidad, toda la gente que se sintió convocada, toda la gente que se hizo activismo, toda la gente que dijo, ¿sabes qué? Voy a sacar un tiempo para hacer trabajar en un colegio electoral. Toda la gente que se le dio share, participó de las discusiones. Eso para mí es esperanzador. Porque inclusive el Partido Progresista sacara no sé cuántos menos votos y el Partido Popular sacara no sé cuántos menos votos, a mí no me llena de esperanza, ¿sabes qué? Porque son gente que se desentiende. Esa gente que ya no se siente convocada por la política. Esa gente hay que traerla
volverla a politizar. El pesimismo es de derechas. El pesimismo a mí no me sirve. Y eso es crucial. De hecho, los números son que más de 250,000 del PNP no fue a votar. Que están inscritos. Cuando tú votas en primaria tienes que estar inscrito en el partido. Y lo puedes ver en 2008 y ahora. Y eso, ¿verdad?, conlleva que hay un montón de personas que ni siquiera se sintieron convocados para nada por lo local. Eso, que hay mucha gente que, ¿verdad?, esos números pueden decir que mucha gente se fue. También, que no se midió, mucha gente que se fue, o personas que se quedaron en sus casas. Mi abuela me dijo que conocía mucha gente, ¿verdad? Yo fui a casa de mi abuela, yo fui a Guadilla a votar, y mi abuela me dice, pues yo conozco mucha gente que no va a votar. No va a votar, y son, ¿verdad?, hablando de los PNP, yo vengo de una familia completamente estadista, y yo soy el único, ¿verdad?, la oveja negra. Pero eso para mí, a mí realmente lo más importante es esa unión entre la discusión estadounidense y la de Puerto Rico que hubo. Cómo nos sentimos convocados y en tratar de trabajar eso, que siempre hablamos de la diáspora. Y hubo mucha queja de que Lin-Manuel apoyó a Hillary Clinton, pero no se pusieron a pensar qué pasó con la izquierda que antes tenía tantos vínculos en los 70, y ni hablar de los tiempos de Hostos y de Betance. Seguro. O sea, ¿qué pasó con nosotros allá? ¿Qué pasó con ¿verdad?, con las ideas y con la problemática de Puerto Rico? Si esos son nuestros aliados. No solamente es porque esa ha sido la discusión desde el Partido Demócrata allá, es que la izquierda realmente ya está extremadamente reducida, a diferencia de la izquierda independentista, los movimientos socialistas que, ¿verdad?, existieron en su momento. Y realmente es cómo tomar de esa experiencia de Sanders y mirar acá el PPT o el Junta contra la Junta o lo que venga y lo que se va a desarrollar, cómo trabajar ese discurso acaparador de las problemáticas reales de la gente, lo que le afecta, lo que se queda fuera y lo que no va a tocar el PNP, ni el PPD, ni el Partido Demócrata, ni el Partido Republicano. Bueno, definitivamente hubo un grupo de gente importante que se movilizó, y eso sí hay que celebrarlo. Hubo un montón de gente que de alguna manera, aunque las figuras no son exorbitantes, se movilizó y votó por Bernie Sanders, y se sintieron reconocidos de alguna forma en un discurso progresista, en un discurso de justicia social. Y por ahí yo creo que hay que buscar formas de seguir pariendo posibilidades. Muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros. Stephanie, que está aquí al lado mío, espero que la tengamos pronto en el programa también. Y muchísimas gracias, Miguel, como siempre. Esperemos que te mejores allá en Sydney. Saludos, gracias. Y continuamos, como ustedes saben, en esta reflexión que hoy anunciamos como una serie. La semana que viene vamos a tener a Manuel Almeida y a Angeli Vélez para que nos acompañen en esta discusión que continuamos. Hasta la semana que viene en Puerto Crítico. Gracias. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.